Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a la clase de historia, espero que se encuentren muy bien en casa, cuidándose muy bien con toda su familia. En el día de hoy abordaremos el tema del Imperio Romano, continuaremos con la clase de historia, abordando el tema de esta gran civilización que conformó un gran imperio. Y pues para facilitar el estudio del periodo del Imperio Romano, pues este se divide en dos periodos: Alto Imperio, que abarca los siglos 1 y 2 después de Cristo, hasta la crisis del siglo 3, y el Bajo Imperio, que empieza con el ascenso al poder de Diocleciano en el 284, hasta el fin del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Entonces, pues en estos periodos el Imperio Romano gobernó el emperador, y el emperador tenía un poder ilimitado, ¿sí? Pero antes de conocer estos dos periodos en el que se divide el Imperio Romano, pues conozcamos y repasemos un poco esa expansión territorial, cómo se expandió Roma tanto durante los periodos de la monarquía y la república, y conozcamos también cómo fue esa gran expansión territorial durante el periodo del imperio. Expansión de Roma. Durante la monarquía, Roma fue dominada por los etruscos. Al surgir la república, Roma se había expandido por la península itálica. Esto le permitió iniciar la conquista de Sicilia, lo que originó las guerras púnicas. Al finalizar el siglo III a.C., llegó a dominar el sur de la península ibérica. En el 200 a.C., Roma conquistó Grecia, con el apoyo de reinos enemigos de Macedonia. Luego dominó territorios al norte de las penínsulas italiana e ibérica. Posteriormente dominó otros territorios, sobre todo en Asia Menor, como Ponto, Siria y Judea. Al finalizar la República, consolidó el dominio sobre el Mediterráneo con la expansión en el norte de África, Germania, Bélgica y Aquitania. Al final de este periodo, César dominó a Egipto. Tras un periodo de guerras civiles, Octavio dio inicio al imperio y amplió los dominios al norte de la península ibérica, centro de Europa y otros territorios de Asia Menor. Después de Octavio Augusto, le sucedieron varias dinastías que llegaron a la máxima expansión con Trajano. Así, el imperio se extendió hasta Bretaña, Dacia, Tracia y Capadocia, entre otros. Bien, entonces pues después de ver esta gran expansión territorial que tuvo Roma, sobre todo durante el periodo del imperio, pues conozcamos los dos periodos en los que se subdivide este periodo. Entonces tenemos que el Alto Imperio inicia pues con la victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra en Egipto, en el que Octavio Augusto, nieto de Julio César, pues tiene el control del imperio y empieza a gobernar como princeps, es decir, como primer ciudadano de Roma. Entonces él después va a recibir el título de Augusto y va en este periodo a asegurar las fronteras del imperio, y empieza un periodo de Pax Romana, ¿sí? Luego de muchos años de guerras civiles, lo que permite restaurar un poco la sociedad romana. Y también para ganar simpatía del pueblo va a repartir pan y va a celebrar los combates de gladiadores. También va a construir grandes edificaciones públicas, templos, teatros, arcos de triunfo, y así va a transformar a Roma en una ciudad de mármol. En cuanto a lo político, pues va a reducir el número de senadores y va a concentrar todas las magistraturas. También va a crear la Guardia Pretoriana, ¿sí? Un cuerpo militar de élite, escolta oficial del emperador, y también va a volver el ejército leal al emperador, ¿sí? Al Estado. Él también va a consolidar un régimen monárquico que duró todo el periodo del Imperio Romano, y de esta forma pues gobernantes de una misma familia se van a suceder durante varias dinastías, ¿sí? En el poder. Entonces tenemos la dinastía Julio Claudia, la dinastía de los Flavios, la dinastía de los Severos, ¿sí?
Y bueno, durante el Alto Imperio, pues los romanos van a alcanzar su mayor esplendor, ¿sí? Fue una época de gran prosperidad económica, en donde la agricultura fue la principal actividad, igual el comercio, ¿sí? Las carreteras que unían el imperio van a facilitar el intercambio de productos en distintas partes. También se dedicaron a la extracción de sal, ¿sí? de piedras para elaborar materiales que iban a ser utilizados a la construcción de edificios, de teatros, de vías, de acueductos. Por otra parte, pues el cristianismo que apareció en el siglo I, primero cuando Pablo de Tarso inició su prédica acerca de un judío que había muerto crucificado de nombre Jesús, y aunque él no lo conoció, pues hablaba con mucha propiedad de Jesús, pues, que había nacido en tiempos del emperador Augusto y fue crucificado en el reinado de Tiberio. Pero pues tras su muerte se conformó en Jerusalén una iglesia compuesta por fieles bajo la dirección de Pedro, uno de sus discípulos. Y pues a Jesús lo conocemos y lo van a conocer a través de la difusión de los evangelios. Y pues tengamos en cuenta que en un principio el cristianismo fue una religión perseguida. De hecho, cuando Roma fue incendiada en el año 64, el emperador Nerón va a culpar a los cristianos y van a ser declarados peligrosos y perseguidos. Pero con el tiempo el cristianismo va a terminar siendo una religión tolerada gracias primero al edicto de Milán del emperador Constantino, que concedió la libertad de culto, y ya en el año 325 Constantino convocó un concilio en Nicea para llegar a un consenso entre los cristianos acerca de la verdadera naturaleza de Cristo, y con el edicto de Tesalónica el cristianismo se va a convertir en la religión oficial. Entonces ya el obispo de Roma pasa a ganar una gran importancia religiosa y política y se va a convertir en papa, y va a designar Roma como centro del cristianismo. Ya posteriormente empieza el nuevo periodo del Bajo Imperio Romano, y aquí ya empiezan grandes dificultades del imperio. Entonces Diocleciano en Roma va a imponer una diarquía, ¿sí? O sea, van a haber dos emperadores para que otra persona pues lo ayudara a la administración del poder. Pero igual esto no va a contener los ataques de estos pueblos que van a estar atacando las fronteras del imperio, especialmente en el norte. Bueno, como siguieron las dificultades, se decidió implementar una tetrarquía, ¿sí? Un sistema de gobierno en el que los emperadores de la diarquía van a nombrar como césares a Constantino y a Galerio. Entonces, después de años de guerra sin poder restaurar el imperio, Constantino fue nombrado Augusto Único, ¿sí? Emperador, tras vencer a unos pueblos rivales, y pues él había llegado al poder después de vencer a Magencio, el emperador romano de Occidente, en el 312. Y pues el emperador Constantino va a fundar una nueva capital, Constantinopla, donde van a comenzar a vivir ya los demás emperadores, ¿sí? Una ciudad que se caracterizó por ser de culto cristiano y por tener grandes iglesias. Y esta ciudad se va a fundar por razones estratégicas, ¿sí? Y por una razón religiosa. Roma era una ciudad pagana, ¿sí? Con varios dioses, y la importancia económica de esta ciudad había decaído debido a los constantes ataques de pueblos bárbaros. Ahora, la zona oriental, por su parte, era más próspera, ¿sí? Y pues uno de los emperadores de esta parte fue Teodosio, y a su muerte sus dos hijos, Honorio y Arcadio, van a dividir el imperio en Imperio Romano de Occidente y en Imperio Romano de Oriente. Y cada uno gobernó una parte, pues creyendo que así iban a salvar el imperio de los pueblos bárbaros. Pero en el 410 los bárbaros van a saquear Roma, y en el 476 va a caer definitivamente el imperio de Occidente. Cuando Odoacro, jefe de los hermanos, va a deponer el último emperador, Rómulo Augustulo,
y el Imperio Romano de Occidente pues fue fragmentado en muchos reinos, y el Imperio de Oriente sí va a seguir existiendo hasta el año 1453, ya hasta cuando los otomanos lo saquearon. Entonces con esto se pone fin a la etapa del Imperio Romano, ya con la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, entonces chicos, los espero ahorita por Zoom para nuestro encuentro, nuestra socialización, para realizar la actividad. Nos vemos en unos minutos. Bye, chao.